Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre el título de la investigación Modelos de gestión en privacidad de datos de salud pública. Esta investigación lo hicieron los institutos de la Universidad César Vallejos de Perú, Universidad del Pacífico de Ecuador, el Tecnológico Universitario Anglus del Ecuador. Fue publicado el 5 de noviembre del 2024 y tuvo como objetivo general de la investigación es elaborar un modelo de gestión de política de privacidad para la consulta externa de usuarios en un hospital público ecuatoriano. Este modelo busca establecer un marco de referencias que garantice la confidencialidad de la información médica, manteniendo la eficiencia operativa y la calidad de la atención al paciente, considerando las particularidades del contexto local y las necesidades específicas de protección de datos en el ambiente sanitario. Los objetivos específicos de esta investigación fue analizar el estado actual de la gestión de la privacidad de datos en la consulta externa de los hospitales públicos ecuatorianos, incluyendo las prácticas existentes y los desafíos. Identificar las necesidades y requisitos específicos para la protección de datos en el entorno sanitario del Ecuador, abarcando el marco legal y las expectativas de los pacientes. Diseñar un modelo de gestión de políticas de privacidad adaptado a la consulta externa que asegure la confidencialidad de la información médica. Proponer estrategias para la integridad del modelo de privacidad con la eficiencia operativa y la calidad de la atención al paciente. Y por último, evaluar la viabilidad y el impacto potencial del modelo propuesto en la confidencialidad de los datos y el funcionamiento general del hospital. Este fue un tipo de investigación donde tuvieron un enfoque cualitativo transversal, un diseño no experimental transicional descriptivo, un alcance descriptivo correlacional. La temporalidad del estudio se realizó durante el primer trimestre del 2024 en un momento específico del tiempo. La unidad de análisis, los usuarios de consulta externa de un hospital público en Guayaquil, Ecuador. El nivel de intervención del investigador fue no experimental sin manipulación deliberada de variables. Identificación del problema de investigación. La digitalización acelerada del sector sanitario público en Ecuador ha incrementado los riesgos de vulnerabilidad en la gestión de datos sensibles. Existe una necesidad imperante de establecer modelos de gestión robustos que garanticen la confidencialidad de la información médica. Los sistemas de salud procesan grandes volúmenes de datos sanitarios, aumentando exponencialmente los riesgos de vulnerabilidad informativa, con costos elevados por brechas de seguridad en el sector salud. La ausencia de marcos de trabajo específicos para la gestión de la privacidad en el sector salud en Ecuador ha generado una brecha significativa entre las necesidades de protección de datos y las prácticas actuales. Ahora los dejo con la compañera para que continúe con el resto de explicación. Buenas tardes, estimado profesor y compañero. Vamos a seguir con el punto número 7 de la exposición. Es la definición de la población y selección de muestras. Se tomaron como muestra a 1.366 usuarios de la consulta externa de un hospital público de Guayaquil, en Ecuador. Es el promedio de pacientes atendidos por mes en ese periodo.
durante el primer trimestre de ese periodo. Se consideraron los factores estadísticos en probabilidad de error de 0,05, el poder estadístico de 0,08 y un error de estimación determinado a partir de estudios similares. Se utilizó un muestreo probabilístico sistemático para la selección de los participantes, dando como resultado una muestra de 300 usuarios. Los instrumentos de recolección de datos. Se aplicó un cuestionario estructurado como instrumento principal para el enfoque cuantitativo transversal, que fue el que se utilizó en esta investigación. Para la evaluación de los expertos se dividió en 3 fases el proceso de evaluación. En la recolección de datos se requirió, bueno, un periodo de 45 días. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado. Las fases para el proceso de evaluación de los expertos fueron una fase de identificación, una fase de evaluación y una fase de compromiso. Los criterios también se utilizaron también criterios de inclusión y exclusión para los participantes del estudio. Se definieron de la siguiente forma. Los criterios de inclusión se utilizaron, bueno, usuarios mayores de 18 años, con mínimo de 3 consultas previas al último año, con una capacidad para comprender y firmar el consentimiento informado, y usuarios que también hayan tenido al menos una interacción con el sistema digital histórico de la clínica. Los criterios de exclusión fueron pacientes en situación de emergencia, usuarios que no completaron el 100% del cuestionario, personal del hospital o familiares directos, pacientes con deterioro cognitivo documentado y usuarios que no aceptaron participar voluntariamente. El cuestionario se estructuró en 2 dimensiones principales. El primero fue el modelo de gestión. Se utilizaron 25 preguntas para la evaluación de procesos de control de acceso, sistema de control de datos, protocolos de seguridad, gestión documental y capacitación de personal. Como segundo modelo fue las políticas de privacidad. Se utilizaron 20 preguntas de normativas internas, cumplimiento legal, protocolos de confidencialidad, el manejo de los consentimientos y gestión de derechos de los usuarios. El procesamiento de los datos. Se aplicaron técnicas de estadísticas descriptiva e inferencial, incluyendo análisis de frecuencia y medidas de tendencia central, pruebas de correlación de Pearson para establecer relaciones entre las variables y el análisis factorial confirmatorio para validar las dimensiones del modelo propuesto. En el análisis de los resultados, el análisis de los datos recolectados a 300 usuarios de ese hospital de Guayaquil durante el primer trimestre del 2024, se evaluaron las variables de modelo de gestión y políticas de privacidad revelaron. En la evaluación del modelo de gestión actual, ningún componente alcanza el 50% de aprobación, siendo los procesos de control de acceso el mejor evaluado con un 45.3%, 136 respuestas favorables. De ahí el de la capacitación verificada con un 41.2%, que fueron 124 respuestas favorables. El sistema de protección con 38.7%, que corresponden a 116 respuestas favorables. Los protocolos de seguridad con un 32.1%, que corresponden a 96 respuestas. Gestión documental con solo un 28.4%, que fueron 85 respuestas favorables. En el modelo de privacidad, el cumplimiento legal obtuvo la valoración más alta con 3.1 puntos, seguido por el manejo de consentimientos con 2.9, y las normativas internas con 2.8. Los componentes con menor valoración son la gestión de derechos con 2.7 y los protocolos de confidencialidad con 2.6. En la evaluación de satisfacción de los usuarios, los resultados revelan niveles críticos de insatisfacción. El nivel de confianza en el manejo de los datos alcanzó apenas un 3.4 de 10.
La facilidad de acceso a información tuvo un 3.3 de 10 y la claridad de los procesos logró un 3.1 de 10 y la percepción de seguridad registró la puntuación más baja con un 3.0 de 10. El análisis factorial identificó 3 factores principales que explican el 88% de la varianza total. La gestión de accesos y autenticación con un 34.2%, la protección de datos sensibles con un 28.7% y el cumplimiento normativo y auditoría con un 25.1%. Estos factores fueron validados mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, obteniendo valores de 0.89, 0.90 y 0.92, respectivamente para cada factor, lo que indica una alta consistencia interna de todas las dimensiones. ¿Cuáles fueron las limitaciones del estudio? La investigación solo se realizó en un centro hospitalario, lo cual no permitió ampliar el alcance del estudio en una muestra representativa de distintos centros públicos como privados. Para las recomendaciones grupales, se recomiendan realizar estudios longitudinales que permiten valorar el impacto de las mejoras implementadas en el tiempo, actualizar las políticas de privacidad e implementar mecanismos de retroalimentación a los usuarios. Con esto estaríamos terminando nuestra exposición del tema. Muchas gracias.